Buenos días, chicos y chicas. Hoy vamos a seguir con esta unidad 5 que trataba sobre el humanismo y el Renacimiento. Y bien, por hacer un poquito de recuerdo, en el primer punto estuvimos trabajando el humanismo. En el segundo hicimos una introducción al Renacimiento como arte, en qué se basaba ese arte del Renacimiento. Y hoy vamos a trabajar sobre el Renacimiento italiano, que como aquí se indica, estará en las páginas 168 y 169 de vuestro libro de texto. Dentro del Renacimiento italiano vamos a trabajar sobre todo arquitectura, pintura y escultura. Como dije en su día, el Renacimiento como tal lo entendemos como un movimiento artístico dentro de Italia, pero también hay otros movimientos, otros renacimientos dentro de Europa. Por cuestiones de tiempo y también por cuestiones de no cargar la cabeza con demasiada información, hoy nos vamos a centrar en el Renacimiento italiano. Y antes de que empiece quiero deciros que seguro que me voy a dejar artistas, seguro que me voy a dejar cosas, porque es un tema muy extenso. Y en realidad en los vídeos anteriores no sentía en sí una presión, pero en esta en parte sí que la tengo porque me gustaría que vieseis una serie de cosas y me gustaría que más o menos os quedasen claras. Entonces voy a intentar hacerlo sencillo y voy a intentar hacerlo también que se entienda. Bueno, pues vamos allá. Voy a poneros la presentación que vosotros tenéis en aulas, a que normalmente seguimos todos. Os la pongo por aquí, yo subo un poquito para arriba y vamos a hablar del Renacimiento italiano como ese movimiento artístico que se va a centrar en Italia, ¿vale? Ya comentamos que en Italia había una serie de ciudades-estado muy ricas y muy dinámicas a nivel comercial y que ese comercio y que esa activa burguesía es lo que en parte provoca un nuevo modelo de arte, ¿vale? Por lo tanto, podemos entender que el Renacimiento como tal, como concepto, surge en Italia. Italia es un espacio donde la influencia de los artes medievales, del románico y del gótico, no había sido tan fuerte. Podemos decir que en Francia, en España, en Alemania, en Inglaterra, esos artes que podríamos calificar de más europeos, no habían tenido tanta influencia en Italia, probablemente porque en Italia la influencia clásica, la influencia del pasado romano era más fuerte. Entonces no había calado tanto la moda románica y la moda artística gótica. Todavía seguían manteniendo una parte de ese arte clásico que en parte les va a ayudar a avanzar en este camino del Renacimiento. El Renacimiento en Italia básicamente tiene dos etapas. La primera de ellas es el 400, que es del 1400 al 1500, en el que destaca la ciudad de Florencia de los Medici. Medici es una familia muy rica y es la familia gobernante en Florencia. Aquí tenemos la ciudad de Florencia. Y digamos que aquí destaca un edificio principal que es, a ver si sale, la cúpula de Santa María de Florencia. Es una cúpula diseñada por el arquitecto Brunelleschi. Es una cúpula propia del 400. Si observamos esta cúpula, si observamos cómo es la curvatura, nos daremos cuenta que en parte sigue como la forma de una catenaria o como si tuviera la forma de los antiguos arcos apuntados góticos. Es decir, que Brunelleschi se basa en soluciones arquitectónicas góticas y las adapta a un nuevo lenguaje, a una modernidad, a un renacimiento. La cúpula para los renacentistas era muy importante porque era una forma que recordaba al pasado romano y también era una forma perfecta de cubrir un espacio, dándole la forma como de la bóveda celeste o del universo. Era como una forma arquitectónica que se asemejaba a la perfección. Lo que pasa es que era muy difícil levantar una cúpula. Era más sencillo levantar una bóveda o una estructura adintelada, pero una cúpula era algo complicado, ¿vale? Por lo tanto, fue como un reto para los arquitectos del Renacimiento levantar una cúpula. Y como si esto fuera un juego, podríamos decir que el Renacimiento va de cúpula a cúpula. La primera, la más importante, la más simbólica, la que tiene más fuerza como símbolo, es la cúpula de Brunelleschi, la de Florencia, la que acabamos de ver, y
La siguiente, que también es evidentemente muy importante, es la que forma parte de la siguiente etapa, que es el Cinquecento, que va del 1500 hasta el 1600, ¿vale? En esta va a destacar la Roma de los papas, que la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y los papas de Roma van a ser los principales mecenas, los principales clientes de ese nuevo arte, y harán de Roma pues el foco de ese arte. Y claro, en Roma antiguamente había una iglesia románica, y entonces digamos que el Papa de Roma encargó a otro arquitecto muy importante que se llamaba Bramante el proyecto para levantar una nueva basílica. Y Bramante en su mente intentó combinar como dos proyectos que hacían referencia a la antigüedad clásica. Es decir, quiso hacer una especie de base circular para la iglesia, como si fuera un núcleo, a partir del cual hubieran diferentes naves y diferentes salas, y que estuviera coronado con una cúpula, ¿vale? Era como, en sus propias palabras, era como combinar el Coliseo de Roma y la cúpula del Panteón de Agripa, ¿vale? Dos edificios muy importantes de Roma. Finalmente ese proyecto no se llevó a cabo. El proyecto más tarde el Papa Julio II se lo confió a Miguel Ángel, y Miguel Ángel diseñó esta cúpula, que es la cúpula que todos conocemos o todos hemos visto alguna vez, que es la cúpula de San Pedro en el Vaticano, en Roma. Por lo tanto, podemos decir que arquitectónicamente vamos desde la cúpula de Florencia en el 480 hasta la cúpula de San Pedro de Roma en el Vaticano, ¿vale? En el 580. Bien, pues seguimos. Vamos a seguir y vamos a hablar ahora de los distintos tipos de arte que hay. Podemos señalar muchos artes, pero los tres artes básicos y típicos de los que solemos hablar son arquitectura, pintura y escultura, ¿vale? En arquitectura, como ya sabemos, tenemos dos fases, 480 y 580. La primera de las fases es una fase donde se va a trabajar más la proporción, la armonía y la vuelta a las formas clásicas, y en el 580 vamos a trabajar un poco más la grandiosidad de los edificios, ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar con la arquitectura. Bien, en arquitectura se van a usar elementos sencillos ordenados para crear un espacio armónico, es decir, elementos sencillos para crear espacios armónicos, ordenados, simétricos, como lo que pide generalmente los artes clásicos o lo que pide el Renacimiento. Fijaos en este edificio de aquí. Este edificio es la capilla Pacci, elaborada en Florencia, elaborada por el arquitecto Brunelleschi, que todos conocemos. Fijaos que, a ver si veo el cursor, si yo hago una especie de línea recta desde aquí, hay una perfecta simetría entre este lado y este lado. Vemos tres columnas con capitel jónico, luego tenemos esta zona del friso, ¿vale? Y luego tenemos aquí como si dijésemos un arco de medio punto, un arco del triunfo, ¿vale? Como una forma romana, una forma antigua romana. Fijaos que es un espacio plenamente ordenado, simétrico. Y fijaos en el interior. Decidme si esto no es simetría, si esto no es matemática pura aplicada a la arquitectura. Esta foto está tomada desde el techo. Fijaos como aquí vemos toda la simetría dentro, los rectángulos, los cuadrados, todo bien medido, el ritmo de las ventanas, de las pilastras adosadas en las paredes. Es decir, es un edificio puramente renacentista, simple, pero ordenado, armónico, todo lo que estos adjetivos propios del Renacimiento, ¿vale? Por lo tanto, como veis, en arquitectura utilizan la simetría y las matemáticas para alcanzar esas proporciones perfectas. Fijaos, por ejemplo, la iglesia de San Lorenzo, diseñada de nuevo por el mismo escultor, Brunelleschi. Fijaos como un edificio renacentista no es un edificio tramposo, no es un edificio... Cuando digo tramposo quiero decir que cuando tú entras dentro de un edificio renacentista ves todas sus partes, te lo muestra todo, con claridad, con orden, con armonía. No hay ni trampa ni cartón. Fijaos de nuevo como cuando entramos dentro de esta iglesia vemos los típicos elementos renacentistas. Vemos estructuras adinteladas, vemos columnas, vemos capiteles, en este caso jónicos, vemos los arcos de medio punto, vemos esta forma que da paso al altar
como a un arco de triunfo, simbolizando ese triunfo de Jesucristo, ¿no? Pues son elementos clásicos adaptados a la iglesia o a los edificios que hicieran en el Renacimiento, ¿vale? Aquí lo vemos como esos elementos pues aparecen el dintel, el friso, la columna, el arco de medio punto, la cúpula. ¿Cuál es la cúpula más importante del Renacimiento? Pues ya la sabéis porque hemos hablado de ella. La cúpula de Brunelleschi en Florencia, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a continuar. En cuanto a la pintura, de nuevo, en la pintura hablamos de dos etapas, la etapa del 480 y la etapa del 580. En la etapa del 480, digamos que poco a poco se empieza a ahondar en las novedades propias del Renacimiento, y en el 580 esas novedades cada vez están más asentadas, ¿vale? Veréis, antes de que empiece a hablar de estas historias, quiero deciros que el pintor tiene un problema, cualquier pintor, de cualquier etapa. El pintor tiene un problema porque tiene un lienzo, que es una superficie en dos dimensiones, alto y ancho, y el problema que tiene es que él quiere reproducir una imagen tridimensional. Él quiere reproducir la realidad en ese lienzo, y eso le supone una dificultad técnica, porque no sabe cómo hacerlo. Y digamos que tanto en el 480 como en el 580 van a trabajar una serie de elementos para intentar construir esa realidad tridimensional dentro del cuadro, ¿vale? Quedaos con esta idea porque luego lo retomaremos con el tema de las perspectivas. En primer lugar, deciros que los pintores no solo van a tratar temas religiosos, como dijimos en los vídeos anteriores, sino que también van a recuperar la mitología clásica, escenas religiosas y el retrato incluso dotándole de una característica psicológica, tratando de captar la psicología, la personalidad de la persona retratada, ¿vale? Y para las composiciones van a usar las leyes de la perspectiva. Para eso tenían que hacer estudios de matemáticas, de geometría, de cálculo, etc. Entonces van a utilizar dos tipos de perspectiva. En el 480 va a destacar sobre todo la perspectiva lineal. Y para eso, digamos que lo que tienen que hacer es crear en el fondo del cuadro un agujero imaginario, un punto de fuga al que convergen las líneas. Fijaos, por ejemplo, en este cuadro que tenemos aquí. Este cuadro, no sé si había aparecido en vídeos anteriores, pero es el nacimiento de Venus de Botticelli. En el 480, las figuras que aparecen son figuras como si fueran esculturas esculpidas, con una línea, a ver si lo puedo destacar, con una línea muy definida. Y eso da la sensación a veces que parezcan como excesivamente rígidas o excesivamente pesadas. ¿Qué hace Botticelli para intentar rebajar esta gravedad de sus figuras? Pues generalmente le dota de cabellos, así como ondulantes y de formas ondulantes en las telas o demás, que intentan suavizar estas líneas tan rígidas. Y fijaos la solución que da Botticelli para crear la perspectiva. Fijaos la costa aquí de la playa, cómo va avanzando hacia el fondo. O fijaos las olas del mar, que van haciéndose cada vez más pequeñas. Digamos que es una perspectiva un poco rudimentaria, porque no voy a cuestionar yo aquí la capacidad de Botticelli, porque sería un absurdo, pero fijaos cómo intenta crear la profundidad con una forma rudimentaria que no termina de funcionar. Y esta forma de hacer que los puntos, es decir, que las líneas converjan en un punto, a eso se le llama punto de fuga. En el caso de la Venus del nacimiento de Venus de Botticelli no se ve tan claramente, pero fijaos, por ejemplo, aquí este dibujo, este boceto, que de alguna manera se basa, que nos habla de ese punto de fuga, el lugar al que convergen las líneas, que se ve claramente en la obra de la entrega de llaves a San Pedro. Veis como aquí aparece claramente dibujado en esta ilustración, cómo las líneas convergen a un punto de fuga. Y entonces, al crear figuras de diferente tamaño y hacer que las líneas converjan a un lugar concreto del cuadro, genero la sensación y la idea de que hay un espacio, ¿de acuerdo? Y así de esa manera, con el punto de fuga, pues creo la sensación de tridimensionalidad. De momento lo vamos a dejar aquí y sigo en el siguiente vídeo.